Permítanme comenzar diciendo algo con absoluta claridad, sin rodeos, sin diplomacias innecesarias, sin eufemismos que oculten la realidad. Lo que México acaba de conseguir en una corte donde Estados Unidos casi siempre ganó no es un detalle jurídico menor, no es una anécdota para especialistas, no es una noticia solo para abogados, es un golpe directo al corazón del poder económico estadounidense. Lo que acabo de decir puede sonar exagerado si se mira por encima. Sin embargo, cuando uno desgrana las piezas de este episodio, aparece la dimensión real del movimiento. No es solo un fallo aislado, es una ruptura en una arquitectura que durante décadas protegió intereses muy concentrados. Esta decisión altera la forma en que podemos pensar la economía cotidiana. Afecta sus salarios, sus impuestos, el precio de lo que compran en el supermercado. Afecta también el futuro de sus hijos y la capacidad del Estado para protegerlos frente a abusos. No exagero. Cuando una estructura jurídica diseñada para garantizar privilegios empieza a mostrar fisuras, esas fisuras terminan filtrándose hasta lo más cotidiano. Cambiar la correlación de fuerzas en ese nivel significa cambiar las posibilidades políticas y económicas en muchos otros espacios. Se trata de algo que Donald Trump difícilmente imaginó ver, no solo por la persona que es, sino por lo que su figura representa: un modo de ejercer el poder apoyado en la amenaza, la intimidación y la idea de que Estados Unidos puede imponer su voluntad sin enfrentar consecuencias reales. Aunque muchos todavía no lo perciben, las decisiones que se tomaron en este caso terminarán por afectar la calidad de vida de millones de personas. Por eso es importante escuchar con paciencia y con espíritu crítico. Aquí no hablamos de propaganda hueca, hablamos de cómo funcionan las estructuras de poder. No se trata solo de cortes, tratados o empresas. Se trata de las reglas del juego, y cuando las reglas del juego se cuestionan, quienes se beneficiaron de ellas durante años comienzan a inquietarse, porque sienten que el tablero ya no está tan inclinado a su favor. Todo esto tiene relación con esa sensación persistente de que, por más que una persona se esfuerce, nunca parece avanzar lo suficiente. Hoy veremos por qué eso sucede y por qué este caso revela que la raíz del problema no está en una supuesta culpa individual, sino en un tablero económico y jurídico cargado desde el inicio. La historia comienza con un mecanismo que durante décadas actuó como garante de la inversión extranjera por encima de la soberanía estatal. Ese mecanismo es el sistema de arbitraje internacional vinculado a ciertas instituciones globales, un espacio donde las grandes corporaciones solían imponer su voluntad con altísimas probabilidades de éxito. Ese tribunal ha funcionado, en la práctica, como un amortiguador legal que transformaba decisiones soberanas en facturas colosales que los estados debían pagar con recursos públicos. Hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales terminaron financiando indemnizaciones a empresas privadas que nunca fueron elegidas en las urnas. En este caso, por primera vez en mucho tiempo, ese guión se rompió. Un país que históricamente fue tratado como perdedor en este tipo de escenarios decidió no doblegarse. Y eso tiene consecuencias que van más allá del expediente concreto, abre la puerta a nuevas formas de defensa para otros estados. Esta historia no busca celebrar el triunfo con banderas ni con inflamaciones patrióticas superficiales. Busca explicar que, cuando una nación aprende a defender su soberanía en ese terreno, cambia la manera en que negocia salarios, impuestos, inversiones y el uso de recursos estratégicos. El tribunal del que hablamos ha sido, en la práctica histórica, un instrumento que garantizaba la seguridad jurídica del capital transnacional. Pero la llamada seguridad jurídica puede convertirse en un eufemismo cuando su diseño sistemático favorece siempre al mismo bando y castiga de forma reiterada a los mismos países. Cuando un país pierde uno de estos juicios, no se trata solo de una derrota técnica, pierde capacidad de inversión pública, pierde recursos para el bienestar social y pierde margen de maniobra para aplicar políticas económicas. Por eso, durante años, muchos gobiernos prefirieron retroceder antes de legislar, por miedo a las demandas. En el caso que analizamos, en lugar de ceder a esa presión, México decidió presentar una defensa exhaustiva. No vino a suplicar comprensión, vino a demostrar, con documentos,
con historia jurídica y con pruebas concretas, que la reclamación en su contra carecía de sustento serio. Cuando se examinó la demanda con lupa, la figura empresarial que intentó obtener una indemnización de miles de millones de dólares perdió. No solo se rechazó la demanda, el tribunal ordenó que la propia empresa pagara. Esa inversión que se pretendía convertir en carga para el Estado terminó transformándose en una responsabilidad del reclamante. Ese resultado es excepcional en la práctica de ese sistema. Durante décadas, la expectativa era que las corporaciones partieran desde una posición de ventaja. Hoy esa expectativa se fractura, y con ella comienza a resquebrajarse el mito de que en esos espacios el capital siempre gana. Aquí se entiende por qué esto es una humillación para la política de amenaza y sanción asociada a figuras como Donald Trump. Su discurso se sostiene en la idea de que Estados Unidos puede castigar, presionar, chantajear y doblar la voluntad de otros gobiernos sin que haya espacios eficaces de resistencia. Cuando en un terreno históricamente favorable pierden, el relato de omnipotencia se desmorona. Para quienes piensan la política exterior en términos de sanciones económicas, bloqueos, demandas masivas y amenazas financieras, esta derrota no es solo la pérdida de una empresa, es la pérdida de una narrativa de invencibilidad que acompañaba sus estrategias. Entender el tipo de tribunal del que hablamos es clave para medir la magnitud del cambio. No se trata de un juzgado cualquiera, sino de un espacio especializado en conflictos entre inversores extranjeros y estados, con reglas que históricamente privilegiaron al capital y limitaron la soberanía de los países. La génesis de ese sistema se encuentra en la arquitectura institucional de la posguerra, en una etapa en la que se diseñaron mecanismos globales que respondían, en gran medida, a los intereses del bloque dominante. La protección a la inversión fue el objetivo oficial, pero en la práctica esa protección restringió con fuerza la capacidad de los estados para tomar decisiones sin miedo a las represalias financieras. Imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una nación decide proteger su agua frente a una concesión que contamina. La empresa extranjera afectada no acude a los tribunales locales donde se resuelven los asuntos de la comunidad. Va a un espacio internacional donde se evalúa la supuesta afectación a su inversión. De pronto, una política pública en defensa del bien común se convierte en motivo de sanción económica. Esa lógica ha dado lugar a una verdadera industria del litigio. Existen compañías y bufetes de abogados que no dependen tanto de mercados tradicionales, sino del diseño de demandas exorbitantes contra estados, calculadas para obtener indemnizaciones multimillonarias o forzar arreglos ventajosos. El patrón se repite en distintos países con variaciones mínimas. Primero se firman contratos y concesiones en contextos de vulnerabilidad institucional, crisis económicas profundas, gobiernos desesperados por atraer inversión, procesos de privatizaciones masivas bajo presión internacional. En esos contextos se entregan privilegios extraordinarios, se redactan contratos ambiguos, se registran supuestas compras de derechos sobre tierras o recursos en un entorno donde la legalidad es frágil y la corrupción funciona como lubricante del sistema. Las comunidades locales casi nunca son consultadas ni escuchadas. Años después, cuando el país intenta corregir esos abusos, revisar concesiones, proteger recursos, recuperar tierras o ajustar leyes para defender el interés público, llega el segundo paso del guión. La corporación se presenta ante el mundo como víctima. Ya no aparece como beneficiaria de un sistema desigual ni como una empresa que aprovechó vacíos legales y debilidades institucionales. Se presenta como una inversionista honesta, injustamente afectada por un Estado supuestamente arbitrario. En esa narración, el gobierno deja de ser soberano y pasa a ser el villano. El tercer paso se da cuando la empresa decide no litigar dentro del país. No acude a los tribunales nacionales, sino que salta directamente al arbitraje internacional. Va al espacio donde el terreno está inclinado a su favor, donde la experiencia y las reglas le otorgan una ventaja histórica. Y no reclama solo una compensación razonable. Exige cifras desproporcionadas, diseñadas para asfixiar, para presionar, para obligar al Estado a negociar desde el miedo. El mensaje implícito es claro:
defenderte te saldrá tan caro que lo mejor es rendirte de antemano. Ese es el patrón que hemos visto una y otra vez en África, en América Latina, en Asia y en otros rincones del planeta. Cambian los nombres de las empresas, cambian los recursos en disputa, cambian los gobiernos de turno, pero la estructura del conflicto se repite con inquietante similitud. En el caso que nos ocupa, hubo una variable central que marcó una diferencia crucial. Las tierras objeto del litigio tenían naturaleza colectiva, con un arraigo histórico y constitucional que impide tratarlas como una mercancía cualquiera. Eran tierras con carácter social, surgidas de luchas agrarias y protegidas por normas específicas. La corporación intentó forzar una transformación jurídica de la realidad para que aquellos terrenos pasaran a ser tratados como propiedades privadas de libre circulación en el mercado global. Sobre esa reinterpretación artificial, construyó una reclamación multimillonaria basada en supuestas ganancias futuras que nunca llegaron a concretarse. El Estado, sin embargo, presentó registros agrarios, documentación histórica, expedientes legales y argumentos que demostraron el verdadero carácter social de esas tierras. No se basó en mitos ni en relatos emocionales, sino en evidencia jurídica sólida que derribó el castillo de cartas financiero levantado por la empresa. Cuando el caso se examinó con rigor técnico, los supuestos de la reclamación comenzaron a desmoronarse. Las proyecciones financieras que inflaban pérdidas hipotéticas se mostraron como exageraciones construidas para maximizar la indemnización. La reinterpretación de la naturaleza de las tierras se reveló incompatible con la Constitución y con la historia jurídica del país. La conclusión del tribunal fue clara: la reclamación no tenía el sustento jurídico necesario. Esa decisión llevó a que la empresa no solo perdiera el caso, sino que tuviera que asumir costos, rompiendo así la lógica según la cual el riesgo siempre terminaba del lado del Estado. Ganar a una empresa en ese tipo de tribunal no significa únicamente quitarle la razón en un expediente. Significa cuestionar la legitimidad de un mecanismo que durante años sirvió para disciplinar a los estados y para enviar un mensaje inequívoco: si se atreven a tocar ciertos intereses, pagarán un precio altísimo. Cuando un Estado demuestra que puede defender su marco constitucional frente a la mercantilización de bienes comunes, envía un mensaje potente a los mercados y a los actores internacionales: las reglas no son inmutables, y los abusos pueden ser frenados incluso en espacios que parecían completamente controlados por el capital. Ese mensaje modifica incentivos. A partir de ahora, las empresas tendrán que pensar dos veces antes de presentar demandas desmesuradas, porque ya no podrán asumir que el terreno es totalmente seguro y que el Estado se rendirá por miedo a los costos. También se reduce el efecto disuasorio que durante años ha tenido la amenaza de arbitrajes internacionales. Muchos legisladores, por temor a esas demandas, evitaron aprobar leyes ambientales, laborales o sociales necesarias. Saber que es posible ganar cambia ese cálculo. Quiero detenerme ahora en la narrativa que se ha construido alrededor de la pobreza y la desigualdad. Durante décadas, quienes ejercen poder han difundido la idea de que nuestro atraso se debe a defectos culturales, a supuestas incapacidades nacionales o a errores inevitables. Nada de eso es inocente. Esa narrativa oculta el papel de las reglas internacionales, de los tratados asimétricos, de los tribunales inclinados a favor del capital y de los mecanismos de deuda que han drenado recursos de los presupuestos públicos hacia cuentas privadas. Cuando un país logra derrotar esa narrativa en una arena jurídica internacional, no solo gana un juicio, recupera parte de su dignidad y de su capacidad para discutir alternativas políticas. Deja en evidencia que muchas de las verdades económicas que se repiten en los medios son en realidad construcciones ideológicas al servicio de determinados intereses. Pensemos en términos prácticos. Si frente a una política que busca proteger el agua, los derechos laborales o el territorio indígena, existe la posibilidad real de recibir demandas multimillonarias, el efecto es inhibitorio. Muchos gobernantes optan por no hacer nada para evitar el conflicto. Romper ese efecto inhibitorio implica recuperar margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es, al final, el espacio donde se definen las prioridades públicas: salud, educación
infraestructura, políticas de empleo, inversión en ciencia y tecnología. Por eso la victoria en este caso no es un simple triunfo anecdótico, es una herramienta política que puede ser utilizada por otras naciones para defender sus decisiones soberanas frente a intentos de saqueo revestidos de legalidad. De este episodio se desprende otra lección importante: la relevancia de la técnica. No basta con tener voluntad política o con hacer discursos encendidos. Se necesita conocimiento jurídico, archivos ordenados, peritajes sólidos y capacidad para disputar las narrativas en los foros adecuados. México lo hizo, reunió evidencia, construyó argumentos, comprendió las reglas del juego y desmanteló la supuesta afectación a la inversión que la empresa reclamaba. Esa combinación de técnica y decisión es la que convierte una intención política en un resultado concreto. Desde una perspectiva geopolítica, este juicio marca un precedente. Cuando un tribunal que funcionó durante décadas como espejo del poder hegemónico falla en contra de un actor poderoso, se abre una ventana. No es una revolución total, pero sí una oportunidad que otros estados pueden aprovechar. Otros países pueden estudiar el expediente, aprender de la estrategia, replicar argumentos y con ello disminuir el costo del chantaje legal a su soberanía. El simple hecho de saber que es posible ganar ya transforma la dinámica de poder. Para quienes viven los efectos de estas políticas, la enseñanza es doble. Por un lado, es necesaria la presión ciudadana para que los gobiernos fortalezcan sus capacidades técnicas y jurídicas. Por otro lado, es crucial entender que muchas desigualdades no son casuales, sino resultado de decisiones y reglas que pueden ser modificadas. Cada sentencia que obliga a pagar indemnizaciones injustas es dinero que deja de destinarse a servicios públicos. Comprender eso es entender por qué la lucha jurídica importa tanto como la lucha política y social. Si nos quedamos solo con titulares, perderemos la señal verdaderamente importante. Este no es un episodio que se agota en un día de noticias. Es un capítulo que debe estudiarse, analizarse y utilizarse para construir instrumentos que permitan a más sociedades defender su proyecto común. Nadie debería engañarse. Este caso no hará desaparecer la desigualdad de la noche a la mañana, ni resolverá todos los problemas estructurales. La realidad es mucho más compleja, pero sí muestra que el poder económico y jurídico no es una muralla perfecta, y que el trabajo riguroso puede abrir grietas. Lo que sí se puede afirmar con convicción es que cada batalla jurídica ganada contra un abuso es un paso hacia la recuperación de recursos y dignidad para la población. Y en un mundo donde las decisiones parecían estar cada vez más alejadas de la gente, cada paso en esa dirección es valioso. La soberanía no se defiende solo con eslóganes ni con gestos simbólicos. Se defiende con estrategia, con conocimiento, con documentos bien trabajados y con un compromiso público claro. Requiere valentía, pero también paciencia y disciplina institucional. Hoy México dio un paso que probablemente será estudiado en las próximas décadas, no como una efeméride vacía, sino como un ejemplo de cómo incluso en terrenos inclinados existe la posibilidad de revertir injusticias cuando se combinan voluntad política y técnica especializada. A partir de ahora, lo más importante será traducir esta victoria en políticas concretas que beneficien a los ciudadanos. No se trata de detenerse en el momento del triunfo, sino de usarlo como palanca para avanzar en una agenda que priorice la salud, la educación, la infraestructura y el empleo digno. Este episodio deja una enseñanza que debería resonar más allá de las fronteras nacionales. La justicia económica requiere institucionalidad fuerte, investigación seria y coraje político. Cuando esos elementos se combinan, los resultados dejan de ser sueños y se convierten en posibilidades reales. Gracias por llegar hasta aquí con atención. Si han seguido este análisis, habrán comprendido no solo un veredicto judicial, sino la lógica de poder que lo rodeaba y las implicaciones concretas que tiene para la vida de millones de personas. Entender esta complejidad no es un lujo intelectual, es una herramienta para defender mejor el interés colectivo y exigir decisiones que de verdad nos beneficien a todos. Comprender la magnitud de esta victoria exige mirar más allá de los titulares. Lo que ocurrió en esa corte no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de aprendizaje,
de una madurez institucional que comenzó a tomar forma cuando México decidió como Estado revisar su papel dentro del sistema internacional. Durante décadas, se nos hizo creer que los países del sur global solo podían participar obedeciendo reglas impuestas desde el norte. Pero en los últimos años, algo ha cambiado. El sur ha comenzado a escribir sus propias reglas, a construir sus propias narrativas y a exigir respeto por su soberanía jurídica. Esta victoria representa, entonces, una señal de madurez nacional e histórica. México no solo se defendió, México enseñó al mundo que se puede resistir desde la ley y no desde la sumisión. Es una demostración de que la verdadera independencia no se proclama una sola vez en los libros de historia, sino que se reafirma cada vez que un país se atreve a proteger sus recursos frente a los intereses de quienes los consideran suyos por costumbre. Ahora bien, es importante entender que esta batalla no termina en el fallo del tribunal. Todo fallo genera una reacción, y en los próximos meses veremos movimientos discretos, presiones diplomáticas, intentos de reinterpretar lo ocurrido. Los grandes centros financieros y políticos de Washington no están acostumbrados a perder. Intentarán maquillar el resultado, restarle importancia o incluso modificar normas futuras para evitar que el ejemplo se repita. Pero el precedente ya quedó establecido, y una vez que un precedente existe, puede ser invocado, estudiado y replicado. De hecho, ya hay señales de que varios países latinoamericanos y africanos están revisando sus propios expedientes de arbitraje internacional. Algunos de ellos, cansados de pagar indemnizaciones desproporcionadas, están buscando formar alianzas regionales para enfrentar conjuntamente a los grandes bufetes que se han enriquecido con este tipo de litigios. Lo que México ha hecho puede convertirse en el inicio de un cambio estructural, una cooperación jurídica sur-sur que reemplace la lógica de dependencia por una lógica de defensa colectiva. Ese cambio, aunque parezca técnico o jurídico, tiene una dimensión moral profunda. Significa decirle al mundo que nuestros recursos, nuestras leyes y nuestras decisiones no están a la venta. Significa recordar que detrás de cada tratado hay personas, comunidades, trabajadores y generaciones enteras que merecen un futuro digno. México ha demostrado que la soberanía no es solo un concepto simbólico, es una práctica viva que se ejerce cada vez que un Estado decide que el bienestar de su gente está por encima del lucro extranjero. Y esa práctica, cuando se consolida, comienza a transformar la manera en que los pueblos se perciben a sí mismos, porque un país que aprende a defenderse deja de verse como víctima y empieza a actuar como protagonista. Pero el desafío apenas comienza. Ganar una batalla no significa haber ganado la guerra. Los sistemas internacionales no se desmantelan de la noche a la mañana. Siguen existiendo tratados firmados en condiciones desiguales, deudas externas que limitan la acción pública y redes de poder mediático que moldean la opinión mundial. Por eso, lo que viene ahora es igual de importante que el fallo: construir una estrategia de largo plazo que consolide esta victoria en el tiempo. Esa estrategia requiere fortalecer la educación jurídica, invertir en la formación de especialistas y promover una conciencia social sobre el papel que juegan las instituciones globales en la vida cotidiana. Solo una ciudadanía informada puede evitar que el mismo sistema se reconfigure con otros nombres. Si no entendemos cómo se construyó el desequilibrio, volveremos a caer en él disfrazado de modernidad o de nuevos acuerdos comerciales. Por otro lado, este triunfo debe servir para repensar las relaciones económicas internas. No basta con vencer en los tribunales internacionales si dentro del propio país se mantienen estructuras injustas de distribución de la riqueza. La verdadera soberanía económica se logra cuando los beneficios del trabajo y los recursos nacionales se traducen en bienestar social y no solo en cifras de crecimiento. De nada serviría una victoria diplomática si las mayorías siguen viviendo con salarios precarios o con sistemas de salud y educación debilitados. El espíritu de este logro debe extenderse hacia adentro, inspirando políticas que protejan a los pequeños productores, a las comunidades rurales, a los trabajadores que sostienen la economía real. Este caso también deja una lección sobre el valor del conocimiento. Durante mucho tiempo, se nos hizo creer que el ciudadano común
no podía entender los temas de arbitraje internacional o de derecho económico, pero la realidad es que la ignorancia beneficia a los poderosos. Cada persona que comprende cómo funcionan estos mecanismos se convierte en un obstáculo para los abusos. Por eso, democratizar la información es una forma de resistencia. Y es que la claridad tiene un poder revolucionario. Cuando los pueblos entienden por qué son pobres, por qué sus recursos son explotados, por qué sus gobiernos ceden ante las presiones externas, dejan de culparse a sí mismos, empiezan a exigir, a organizarse, a cuestionar las reglas. Y eso, para quienes se han beneficiado del desorden, es mucho más peligroso que cualquier protesta en las calles. Por eso el silencio en Washington no es casual. Es un silencio que teme el eco, porque saben que cada palabra sobre esta derrota puede inspirar a otros países a seguir el mismo camino. En los salones del poder, el miedo no siempre se expresa con gritos. A veces se expresa con mutismo, con prudencia, con la ausencia de declaraciones. Mientras tanto, México debe cuidar que esta victoria no sea capturada por el oportunismo político. No debe convertirse en un trofeo para discursos vacíos, sino en un punto de partida para construir un modelo económico más justo. Un país que gana en la corte debe también ganar en la calle, en las escuelas, en los hospitales, en la vida diaria de su gente. Porque la verdadera justicia no se mide solo en sentencias, sino en transformaciones sociales. Que una empresa pague por sus abusos es importante, pero que un pueblo deje de vivir bajo el miedo de perderlo todo por defender su soberanía es mucho más trascendente. El siguiente paso será institucionalizar esta enseñanza, crear equipos permanentes de defensa internacional, compartir conocimientos con otros países y, sobre todo, incluir en los tratados futuros cláusulas que protejan la soberanía sobre los recursos naturales, el medio ambiente y los derechos laborales. México tiene ahora la oportunidad de liderar una nueva generación de acuerdos que ya no se basen únicamente en la protección del capital, sino en la defensa del bienestar colectivo. Si logra hacerlo, no solo habrá cambiado su posición en el tablero global, sino que habrá contribuido a rediseñar las reglas mismas del juego. Y ese quizá sea el legado más profundo de este episodio, demostrar que los países del sur no están condenados a obedecer, sino que pueden reescribir su destino con inteligencia, paciencia y convicción. Cuando los libros de historia relaten este momento, tal vez no hablen solo del dinero o del fallo. Tal vez hablen del instante en que una nación recordó su valor y decidió no arrodillarse más. Porque la dignidad, cuando se ejerce, deja huellas que ninguna corte puede borrar. Esa dignidad, conquistada en los estrados de una corte internacional, tiene ahora un peso simbólico y práctico que rebasa cualquier frontera. México no solo ganó un caso, se ganó el respeto de naciones que durante años observaron cómo las decisiones de sus gobiernos eran anuladas por intereses foráneos disfrazados de legalidad. En silencio, muchos pueblos del sur global han soportado el costo de un sistema económico que convierte las necesidades humanas en oportunidades de lucro. Por eso, cuando un país logra quebrar ese círculo, el eco se multiplica. A partir de esta victoria, algo cambia en la psicología colectiva de las naciones. Ya no se parte de la resignación, sino de la posibilidad. Se abre un horizonte donde el derecho internacional puede dejar de ser una herramienta de sometimiento y comenzar a funcionar lentamente como un instrumento de equilibrio. Esa idea, aunque parezca utópica, es la semilla de todas las transformaciones reales. Primero se imagina, luego se defiende, finalmente se conquista. Pero las transformaciones profundas no nacen sin resistencia. Quienes dominan los mecanismos de poder económico no se quedarán inmóviles. Buscarán reinterpretar lo ocurrido, modificar reglamentos, crear nuevas formas de presión. Harán lo que siempre han hecho, intentar que el sistema se reacomode para seguir beneficiándolos. Es por eso que la vigilancia ciudadana y la conciencia pública serán esenciales. De poco sirve ganar una sentencia si, a los pocos años, las condiciones estructurales que dieron origen al problema permanecen intactas. De aquí en adelante, México tiene la oportunidad de construir un modelo jurídico que sirva de referencia. Un modelo basado en la transparencia, en la preparación técnica y en la defensa de los bienes comunes.
Un modelo que enseñe que las leyes pueden ser una herramienta de justicia, no solo un escudo para los poderosos. Esa es, quizás, la tarea más importante: convertir este triunfo en aprendizaje permanente. Imaginemos por un momento el impacto que tendría si este precedente inspirara a otros países de América Latina. Pensemos en una alianza donde los gobiernos compartan abogados, estrategias y documentos, donde cada caso ganado fortalezca al siguiente, donde el miedo a litigar desaparezca porque ya no se enfrenta solo. Ese tipo de cooperación jurídica regional sería un cambio histórico, una verdadera integración basada en la defensa colectiva de la soberanía. Y no solo eso, también tendría consecuencias en la forma en que las empresas se comportan. Cuando las corporaciones entienden que los estados pueden defenderse y ganar, comienzan a negociar de otro modo. El equilibrio regresa al diálogo. Se abre un espacio para contratos más justos, para inversiones que respeten el medio ambiente y los derechos laborales, para acuerdos donde la ganancia no sea sinónimo de explotación. Sin embargo, para llegar a ese punto, se necesita disciplina. No basta con celebrar una victoria, hay que institucionalizarla. México deberá consolidar su capacidad de defensa internacional, crear programas universitarios que formen expertos en derecho económico global, fortalecer sus embajadas con equipos técnicos y garantizar que cada tratado se firme con una revisión minuciosa que evite futuras vulnerabilidades. El pueblo también tiene un papel en esta nueva etapa. La ciudadanía debe comprender que las decisiones que se toman en los tribunales internacionales afectan directamente su vida cotidiana. Cada juicio perdido significa menos hospitales, menos escuelas, menos infraestructura. Cada victoria, por el contrario, libera recursos y fortalece la autoestima colectiva. Cuando la gente entiende eso, la defensa de la soberanía deja de ser un asunto abstracto y se convierte en una causa común. No hay nada más poderoso que un pueblo informado. Cuando la información circula, cuando la verdad se discute en las plazas, en los medios, en las aulas, el poder económico pierde su escudo más valioso, el silencio. Durante años, los tratados se firmaron en la oscuridad, los arbitrajes se resolvieron entre abogados y los resultados se presentaban como inevitables. Hoy sabemos que nada de eso es inevitable, que la historia se puede corregir si se enfrenta con inteligencia y determinación. Este caso también revela algo que muchas veces se olvida. El derecho internacional no es un texto sagrado, es un campo de disputa política. Cada artículo, cada cláusula, cada interpretación es el resultado de un pulso entre fuerzas. Quien renuncia a disputar ese terreno se resigna a vivir bajo reglas ajenas. Por eso México ha demostrado que la soberanía no se defiende solo en las fronteras físicas, sino también en los códigos, en los tratados y en las cortes. En este sentido, la victoria judicial tiene un valor pedagógico. Enseña que los países no son actores pasivos del sistema global, sino constructores potenciales de nuevas normas. Si se trabaja con rigor, si se estudia con profundidad, si se actúa con cohesión, incluso las estructuras más arraigadas pueden transformarse. Muchos economistas habían advertido, desde hace años, que los tribunales de arbitraje actuaban como un gobierno invisible del capital, un espacio donde las corporaciones podían revertir decisiones democráticas sin recurrir a la política, simplemente utilizando los mecanismos legales. Al ganar en ese terreno, México ha demostrado que el capital ya no puede operar impunemente bajo la máscara del derecho. Ha mostrado que el principio de soberanía sigue vivo y que puede prevalecer si se ejerce con firmeza. Este triunfo también interpela a las universidades, a los centros de investigación y a los jóvenes profesionales. Les recuerda que la economía no se reduce a gráficos y cifras, sino que se define en los marcos legales que determinan quién tiene derecho a decidir sobre los recursos. Les enseña que estudiar, investigar y participar en el debate jurídico es también una forma de patriotismo, una forma moderna de defensa nacional. Pero el aprendizaje más importante quizá sea el moral. Porque lo que está en juego en esta historia no es solo dinero. Es la dignidad de un pueblo que por primera vez en mucho tiempo se vio a sí mismo no como un subordinado, sino como un igual. Esa sensación de igualdad, cuando se asienta, cambia la forma en que una sociedad se mira.
cambia la manera en que negocia, en que exige, en que imagina su futuro. En adelante, cada vez que una empresa extranjera considere demandar al Estado mexicano, deberá pensarlo 2 veces. Ya no podrá asumir que el resultado será favorable por inercia. Y eso, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Una revolución que no se hace con armas, sino con argumentos, con documentos, con convicción. Y sin embargo, esta revolución silenciosa necesita ser alimentada. Si se deja sola, puede desvanecerse. Si se transforma en simple propaganda, perderá su esencia. Por eso el compromiso debe ser doble. El gobierno debe proteger la integridad jurídica de sus instituciones, y la sociedad debe exigir que esa integridad se mantenga. Hay algo profundamente humano en esta historia. Se trata de la lucha entre el derecho de un pueblo a decidir sobre su destino y la ambición de unos pocos por adueñarse de todo. Es la vieja tensión entre el interés colectivo y el interés privado, entre la justicia y la codicia. Cada generación debe enfrentar esa tensión a su manera. En esta, nos toca hacerlo desde la inteligencia y la ley. México ha demostrado que no necesita gritar para hacerse respetar. Su victoria no fue producto del escándalo, sino de la serenidad, de la preparación y del conocimiento. Es la prueba de que la razón, cuando se sostiene con pruebas y con ética, puede ser más fuerte que el dinero. Y esa es la lección que el mundo debería recordar, que los pueblos pueden levantarse sin romper, pueden resistir sin violencia, pueden ganar sin humillar, porque la justicia verdadera no busca venganza, busca equilibrio. La tarea que viene será larga. Habrá que revisar tratados, reformar leyes, educar nuevas generaciones de juristas y economistas que comprendan la dimensión política del derecho. Habrá que construir instituciones que no dependan de la improvisación ni del carisma de unos pocos, sino de la fortaleza del conocimiento colectivo. Habrá, sobre todo, que mantener viva la idea de que la soberanía es un proceso, no un logro permanente. Cada generación deberá defenderla a su manera, adaptándose a las nuevas formas de dominación que surjan. Hoy la batalla se libra en los tribunales, mañana tal vez se libre en los algoritmos, en las monedas digitales, en las redes energéticas, pero el principio será el mismo. Ningún país debe renunciar a decidir sobre su propio destino. Y si algo queda claro después de todo esto, es que México, una vez más, ha recordado su fuerza. Ha recordado que no está condenado a obedecer, que puede mirar de frente a las potencias, que puede exigir respeto sin pedir permiso. Ha recordado, en suma, que la dignidad nacional no se hereda, se construye. Esta historia, más que un triunfo judicial, es una lección de carácter. Nos enseña que la verdadera independencia no está en los discursos, sino en las acciones concretas que defienden lo que somos. Nos recuerda que la justicia, cuando se persigue con paciencia y con verdad, acaba por imponerse, incluso contra los poderes más grandes. Y esa es, quizás, la enseñanza más esperanzadora, que un pueblo que se atreve a creer en sí mismo puede cambiar su destino, no con milagros ni con magia, sino con trabajo, conocimiento y convicción. México lo ha hecho, y al hacerlo, ha encendido una luz que muchos otros pueblos ahora observan, con la esperanza de seguir su camino. Permítanme comenzar diciendo algo con absoluta claridad, sin rodeos, sin diplomacias innecesarias, sin eufemismos que oculten la realidad. Lo que México acaba de conseguir en una corte donde Estados Unidos casi siempre ganó, no es un detalle jurídico menor, no es una anécdota para especialistas, no es una noticia solo para abogados, es un golpe directo al corazón del poder económico estadounidense. Lo que acabo de decir puede sonar exagerado si se mira por encima. Sin embargo, cuando uno desgrana las piezas de este episodio, aparece la dimensión real del movimiento. No es solo un fallo aislado, es una ruptura en una arquitectura que durante décadas protegió intereses muy concentrados. Esta decisión altera la forma en que podemos pensar la economía cotidiana. Afecta sus salarios, sus impuestos, el precio de lo que compran en el supermercado. Afecta también el futuro de sus hijos y la capacidad del Estado para protegerlos frente a abusos. No exagero. Cuando una estructura jurídica diseñada para garantizar privilegios empieza a mostrar fisuras, esas fisuras terminan filtrándose hasta lo más cotidiano.
Cambiar la correlación de fuerzas en ese nivel significa cambiar las posibilidades políticas y económicas en muchos otros espacios. Se trata de algo que Donald Trump difícilmente imaginó ver, no solo por la persona que es, sino por lo que su figura representa: un modo de ejercer el poder apoyado en la amenaza, la intimidación y la idea de que Estados Unidos puede imponer su voluntad sin enfrentar consecuencias reales. Aunque muchos todavía no lo perciben, las decisiones que se tomaron en este caso terminarán por afectar la calidad de vida de millones de personas. Por eso es importante escuchar con paciencia y con espíritu crítico. Aquí no hablamos de propaganda hueca, hablamos de cómo funcionan las estructuras de poder. No se trata solo de cortes, tratados o empresas. Se trata de las reglas del juego, y cuando las reglas del juego se cuestionan, quienes se beneficiaron de ellas durante años comienzan a inquietarse, porque sienten que el tablero ya no está tan inclinado a su favor. Todo esto tiene relación con esa sensación persistente de que, por más que una persona se esfuerce, nunca parece avanzar lo suficiente. Hoy veremos por qué eso sucede y por qué este caso revela que la raíz del problema no está en una supuesta culpa individual, sino en un tablero económico y jurídico cargado desde el inicio. La historia comienza con un mecanismo que durante décadas actuó como garante de la inversión extranjera por encima de la soberanía estatal. Ese mecanismo es el sistema de arbitraje internacional vinculado a ciertas instituciones globales, un espacio donde las grandes corporaciones solían imponer su voluntad con altísimas probabilidades de éxito. Ese tribunal ha funcionado, en la práctica, como un amortiguador legal que transformaba decisiones soberanas en facturas colosales que los estados debían pagar con recursos públicos. Hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales terminaron financiando indemnizaciones a empresas privadas que nunca fueron elegidas en las urnas. En este caso, por primera vez en mucho tiempo, ese guión se rompió. Un país que históricamente fue tratado como perdedor en este tipo de escenarios decidió no doblegarse. Y eso tiene consecuencias que van más allá del expediente concreto, abre la puerta a nuevas formas de defensa para otros estados. Esta historia no busca celebrar el triunfo con banderas ni con inflamaciones patrióticas superficiales. Busca explicar que, cuando una nación aprende a defender su soberanía en ese terreno, cambia la manera en que negocia salarios, impuestos, inversiones y el uso de recursos estratégicos. El tribunal del que hablamos ha sido, en la práctica histórica, un instrumento que garantizaba la seguridad jurídica del capital transnacional. Pero la llamada seguridad jurídica puede convertirse en un eufemismo cuando su diseño sistemático favorece siempre al mismo bando y castiga de forma reiterada a los mismos países. Cuando un país pierde uno de estos juicios, no se trata solo de una derrota técnica, pierde capacidad de inversión pública, pierde recursos para el bienestar social y pierde margen de maniobra para aplicar políticas económicas. Por eso, durante años, muchos gobiernos prefirieron retroceder antes de legislar, por miedo a las demandas. En el caso que analizamos, en lugar de ceder a esa presión, México decidió presentar una defensa exhaustiva. No vino a suplicar comprensión, vino a demostrar, con documentos, con historia jurídica y con pruebas concretas, que la reclamación en su contra carecía de sustento serio. Cuando se examinó la demanda con lupa, la figura empresarial que intentó obtener una indemnización de miles de millones de dólares perdió. No solo se rechazó la demanda, el tribunal ordenó que la propia empresa pagara. Esa inversión que se pretendía convertir en carga para el Estado terminó transformándose en una responsabilidad del reclamante. Ese resultado es excepcional en la práctica de ese sistema. Durante décadas, la expectativa era que las corporaciones partieran desde una posición de ventaja. Hoy esa expectativa se fractura, y con ella comienza a resquebrajarse el mito de que en esos espacios el capital siempre gana. Aquí se entiende por qué esto es una humillación para la política de amenaza y sanción asociada a figuras como Donald Trump. Su discurso se sostiene en la idea de que Estados Unidos puede castigar, presionar, chantajear y doblar la voluntad de otros gobiernos sin que haya espacios eficaces de resistencia. Cuando en un terreno históricamente favorable pierden, el relato de omnipotencia se desmorona.
Para quienes piensan la política exterior en términos de sanciones económicas, bloqueos, demandas masivas y amenazas financieras, esta derrota no es solo la pérdida de una empresa, es la pérdida de una narrativa de invencibilidad que acompañaba sus estrategias. Entender el tipo de tribunal del que hablamos es clave para medir la magnitud del cambio. No se trata de un juzgado cualquiera, sino de un espacio especializado en conflictos entre inversores extranjeros y estados, con reglas que históricamente privilegiaron al capital y limitaron la soberanía de los países. La génesis de ese sistema se encuentra en la arquitectura institucional de la posguerra, en una etapa en la que se diseñaron mecanismos globales que respondían, en gran medida, a los intereses del bloque dominante. La protección a la inversión fue el objetivo oficial, pero en la práctica esa protección restringió con fuerza la capacidad de los estados para tomar decisiones sin miedo a las represalias financieras. Imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una nación decide proteger su agua frente a una concesión que contamina. La empresa extranjera afectada no acude a los tribunales locales donde se resuelven los asuntos de la comunidad. Va a un espacio internacional donde se evalúa la supuesta afectación a su inversión. De pronto, una política pública en defensa del bien común se convierte en motivo de sanción económica. Esa lógica ha dado lugar a una verdadera industria del litigio. Existen compañías y bufetes de abogados que no dependen tanto de mercados tradicionales, sino del diseño de demandas exorbitantes contra estados, calculadas para obtener indemnizaciones multimillonarias o forzar arreglos ventajosos. El patrón se repite en distintos países con variaciones mínimas. Primero se firman contratos y concesiones en contextos de vulnerabilidad institucional, crisis económicas profundas, gobiernos desesperados por atraer inversión, procesos de privatizaciones masivas bajo presión internacional. En esos contextos se entregan privilegios extraordinarios, se redactan contratos ambiguos, se registran supuestas compras de derechos sobre tierras o recursos en un entorno donde la legalidad es frágil y la corrupción funciona como lubricante del sistema. Las comunidades locales casi nunca son consultadas ni escuchadas. Años después, cuando el país intenta corregir esos abusos, revisar concesiones, proteger recursos, recuperar tierras o ajustar leyes para defender el interés público, llega el segundo paso del guión. La corporación se presenta ante el mundo como víctima. Ya no aparece como beneficiaria de un sistema desigual ni como una empresa que aprovechó vacíos legales y debilidades institucionales. Se presenta como una inversionista honesta, injustamente afectada por un Estado supuestamente arbitrario. En esa narración, el gobierno deja de ser soberano y pasa a ser el villano. El tercer paso se da cuando la empresa decide no litigar dentro del país. No acude a los tribunales nacionales, sino que salta directamente al arbitraje internacional. Va al espacio donde el terreno está inclinado a su favor, donde la experiencia y las reglas le otorgan una ventaja histórica. Y no reclama solo una compensación razonable. Exige cifras desproporcionadas, diseñadas para asfixiar, para presionar, para obligar al Estado a negociar desde el miedo. El mensaje implícito es claro: defenderte te saldrá tan caro que lo mejor es rendirte de antemano. Ese es el patrón que hemos visto una y otra vez en África, en América Latina, en Asia y en otros rincones del planeta. Cambian los nombres de las empresas, cambian los recursos en disputa, cambian los gobiernos de turno, pero la estructura del conflicto se repite con inquietante similitud. En el caso que nos ocupa, hubo una variable central que marcó una diferencia crucial. Las tierras objeto del litigio tenían naturaleza colectiva, con un arraigo histórico y constitucional que impide tratarlas como una mercancía cualquiera. Eran tierras con carácter social, surgidas de luchas agrarias y protegidas por normas específicas. La corporación intentó forzar una transformación jurídica de la realidad para que aquellos terrenos pasaran a ser tratados como propiedades privadas de libre circulación en el mercado global. Sobre esa reinterpretación artificial, construyó una reclamación multimillonaria basada en supuestas ganancias futuras que nunca llegaron a concretarse. El Estado, sin embargo, presentó registros agrarios, documentación histórica, expedientes legales y argumentos
que demostraron el verdadero carácter social de esas tierras. No se basó en mitos ni en relatos emocionales, sino en evidencia jurídica sólida que derribó el castillo de cartas financiero levantado por la empresa. Cuando el caso se examinó con rigor técnico, los supuestos de la reclamación comenzaron a desmoronarse. Las proyecciones financieras que inflaban pérdidas hipotéticas se mostraron como exageraciones construidas para maximizar la indemnización. La reinterpretación de la naturaleza de las tierras se reveló incompatible con la Constitución y con la historia jurídica del país. La conclusión del tribunal fue clara: la reclamación no tenía el sustento jurídico necesario. Esa decisión llevó a que la empresa no solo perdiera el caso, sino que tuviera que asumir costos, rompiendo así la lógica según la cual el riesgo siempre terminaba del lado del Estado. Ganar a una empresa en ese tipo de tribunal no significa únicamente quitarle la razón en un expediente. Significa cuestionar la legitimidad de un mecanismo que durante años sirvió para disciplinar a los estados y para enviar un mensaje inequívoco: si se atreven a tocar ciertos intereses, pagarán un precio altísimo. Cuando un estado demuestra que puede defender su marco constitucional frente a la mercantilización de bienes comunes, envía un mensaje potente a los mercados y a los actores internacionales: las reglas no son inmutables, y los abusos pueden ser frenados incluso en espacios que parecían completamente controlados por el capital. Ese mensaje modifica incentivos. A partir de ahora, las empresas tendrán que pensar dos veces antes de presentar demandas desmesuradas, porque ya no podrán asumir que el terreno es totalmente seguro y que el Estado se rendirá por miedo a los costos. También se reduce el efecto disuasorio que durante años ha tenido la amenaza de arbitrajes internacionales. Muchos legisladores, por temor a esas demandas, evitaron aprobar leyes ambientales, laborales o sociales necesarias. Saber que es posible ganar cambia ese cálculo. Quiero detenerme ahora en la narrativa que se ha construido alrededor de la pobreza y la desigualdad. Durante décadas, quienes ejercen poder han difundido la idea de que nuestro atraso se debe a defectos culturales, a supuestas incapacidades nacionales o a errores inevitables. Nada de eso es inocente. Esa narrativa oculta el papel de las reglas internacionales, de los tratados asimétricos, de los tribunales inclinados a favor del capital y de los mecanismos de deuda que han drenado recursos de los presupuestos públicos hacia cuentas privadas. Cuando un país logra derrotar esa narrativa en una arena jurídica internacional, no solo gana un juicio, recupera parte de su dignidad y de su capacidad para discutir alternativas políticas. Deja en evidencia que muchas de las verdades económicas que se repiten en los medios son en realidad construcciones ideológicas al servicio de determinados intereses. Pensemos en términos prácticos. Si frente a una política que busca proteger el agua, los derechos laborales o el territorio indígena existe la posibilidad real de recibir demandas multimillonarias, el efecto es inhibitorio. Muchos gobernantes optan por no hacer nada para evitar el conflicto. Romper ese efecto inhibitorio implica recuperar margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es, al final, el espacio donde se definen las prioridades públicas: salud, educación, infraestructura, políticas de empleo, inversión en